Quiero invitarle a ir al primer libro de Samuel, capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Específicamente en el versículo 1. Se puede entender que un desierto es un lugar físico, obviamente. Y por la geografía donde está escrita la Biblia y donde se desarrolla todas las civilizaciones, el desierto es un lugar muy común en el diario vivir. El desierto representa obviamente el lugar de tribus nómadas que habitan ahí, y a través y en él también pues obviamente es como desde la perspectiva occidental un lugar altamente peligroso, complicado, incómodo. Curiosamente la Biblia nos habla de varias personas que gracias al desierto alcanzaron cierto nivel, o fue necesario que atravesaran un desierto físico para valorar, para entender y para comprender el plan de Dios. El desierto es un lugar donde hay veces uno va voluntariamente. En la Biblia hay hombres que de repente usted ve que van al desierto porque quieren estar solos. Jesús fue al desierto. Y ayunó 40 días, dice, y 40... Bueno. Luego hay personajes interesantes en la Biblia donde en él recibieron bendiciones implícitas. Fue un lugar de refugio. David, cuando andaba huyendo de el rey Saúl, terminó varias veces en un desierto, en la cueva de Adulam, que no es un lugar paradisíaco, sino que es un lugar áspero, feo, etcétera. Independientemente de todas estas circunstancias, creo que el desierto más complejo en este tiempo es el del individuo. Andamos vestidos, andamos felices, blusas anaranjadas, sacos bonitos, carros bonitos, pero de repente el desierto es ese sitio interno donde uno no sabe qué pasa. Me decía alguien, pastor, hay momentos donde no pasa nada. Y es bien trágico que no pase nada. Yo tengo 2 o 3 situaciones en mi vida ahorita, una más que todo, que yo siento que está sin viento, sin caminar, sin mover. Y es como, bueno, Señor, en esa área hay un desierto. Y no pasa nada. Nada, quisiera que pasara algo y no pasa nada. Estoy esperando y esperando y esperando. Nada. Y es donde quiero contarle el caso de una mujer que se llama Ana, que en su proceso estaba en un desierto sin que se notara. Porque hay 2 tipos de cristianos: aquel que vive poniendo cara de víctima toda la vida, todo es dolor, todo es lástima, autoconmiseración, o aquel que realmente trata de sobrellevar las situaciones, pero en el alma está destruido. A mí no me asusta un matrimonio de pantalla. Admiro un matrimonio de pantalla porque en el fondo creo que están haciendo el esfuerzo por salir adelante. ¿Me entiendes? Pero solo el que ha atravesado esos procesos sabe lo infeliz que es vivir un matrimonio de pantalla. Alguien que está con todo el optimismo y que ahí aguarda de la quincena, aunque no le queda nada para llevar a comer al Mr. Donut a sus hijos. Como decía una mamá, yo quiero que mis hijos se acuerden que el día de pago yo siempre apartaba lo del Señor y lo llevaba a comer. Pero toda la quincena muchas veces es una gran lucha, pastor. Los desiertos que se llevan adentro, los desiertos que nadie entiende, los desiertos que no están en las redes, son algo que hay que aprender a manejar. El caso de Ana es complicado, 1 Samuel 1:1. Solo le voy a leer 2 versículos ahorita. Había un hombre que se llamaba, bueno, leamos el 1 y el 2. Hubo un varón de Ramataim, de Sorim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Diga en voz alta, Elcana. Ok, acuérdese de él, váyase al 2. Y tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana
y el de la otra, Penina. Ok. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Para de contar ahí. Solo ahí hay una situación. En este tiempo, obviamente, la poligamia existía. Cada quien podía tener las mujeres desde la perspectiva varón que pudiera sostener. Y no era mal visto. Hoy es súper mal visto. Pero es duro porque de repente nos comienza la Biblia a contar la insatisfacción de alguien en medio de la felicidad colectiva. La insatisfacción es, no tengo hijos. Y yo trato de ser bien respetuoso con este tema, porque dentro de nuestra congregación hay personas que no tienen hijos. Entonces es medio patético, el Día de las Madres, es lo máximo ser mamá y una mujer dice, pero yo no tengo hijos. Entonces, uno tiene que ser bien prudente, hermano. El día del papá, o sea, gran show, y de repente hay niños que me dicen, yo odio el Día del Padre, yo de noche quiero pasar el Día del Padre, quería tomarme 2, ¿cómo se llaman las que se toman para dormir? Gracias. Ok, y amanecer el 18 de junio, ¿por qué? Porque no tengo papá. Toda esa perspectiva, hermano, es complicada, porque son cosas que se llevan adentro. Y que hay veces por la perspectiva colectiva no lo disfrutamos, no lo entendemos. Pero quiero que en esta extraña enseñanza, pero algo grande va a ser el Señor hoy, vaya a lo más profundo de su corazón. Y en lo más profundo de su corazón usted pueda preguntarle a Dios algo. ¿En qué área de mi vida hay un desierto? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa área donde es la salud? ¿Es el área financiera? ¿Es el área familiar? ¿Es el área personal? ¿Qué debo hacer? ¿Debo fingir y hacer decir? Porque me han dicho en la iglesia que hay que declarar victoria y construir, y lo que digo es lo que muchas veces sale. Entonces, debo vivir desde esa perspectiva. ¿Y en qué momento debo ser honesto? ¿En qué momento debo quebrarme? ¿A quién le debo decir ya no aguanto? ¿A quién le puedo decir ya no soporto, ya estoy acabado, sin ganas, no quiero, no puedo, ya no? Porque de plano, Ana estaba atravesando eso. En la casa, obviamente que doña Penina y doña Ana tenían una tele cada una en su cuarto, entonces no había mucha relación a la hora de cenar, tal vez, ¿verdad? Pero la perspectiva de Ana de ver que aquella tenía algo, hijos. Porque yo no tengo lo que otros tienen, sería un buen punto ahorita. Otros ven que yo puedo tener visto, puede decir alguien. Pero mi matrimonio es pantalla, lo que hacíamos hace un ratito. Otro puede decir, pueden ver que yo tengo familia, pero tengo una salud por el suelo. Quizá lo primero que le quiero pedir es que identifique lo que tiene y lo que no tiene. Y uno tiene que saber de que si no lo tiene, lo primero que usted tiene que hacer es, en la presencia de Dios, entregarle lo que no tiene. Porque el Señor debe conocer de nuestra perspectiva los más profundos anhelos. El Señor que desea tener una relación personal con usted, y esto no es solo una oración para recibirle. Créame, la intimidad que usted tiene que tener con el Señor, hermano, es algo que usted tiene que no dejar de explorar y no dejar de buscar y no dejar de llenarse de Él. Anhelar la intimidad con el Señor. Un día esto platicaba con alguien en WhatsApp y me dijo, ¿no ha visto el mensaje? No, le dije, hay veces hago ayuno de WhatsApp porque me vuelve obsesivo. Estoy con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, estoy como en 17 grupos, hermano. No. Basura, no. ¿Por qué? Porque esos son los momentos donde trato de tener relación con el Señor. Y la relación con el Señor es importante establecerla en cómo me siento, en cómo vivo el día. Y Ana, aunque funcionaba bien, porque le sonreía a la Penina, le hacía las trenzas a la niña, jugaba con el otro niño, les limpiaba las cosas, etcétera. Ella tenía un vacío, diga en voz alta, vacío en su corazón. Eso es parte del ser cristiano. Que los vacíos, los desiertos, el Espíritu Santo también
existe para llenarlos, hermano. Amén. Fíjese qué profética la voz de Juan el Bautista, lo que dice Isaías, voz que clama en el desierto. Y es ahí exactamente. Cuando uno oye canciones como las que acabamos de oír, yo se lo he dicho 10 veces, esas no se hacen, hermano, en un resort de lujo, se hacen en la crisis existencial más grande. No se hacen escribiendo allá en Martha's Vineyard, a la par de la casa de los Kennedy, en su casa, no. Se hace en la agonía de un cuarto donde uno le dice al Señor, mejor llévame, Señor, ya no soporto vivir así. ¿Qué ha pasado ese proceso? Yo me acuerdo hace 10 años, él lloraba, venía a predicar aquí en su nombre, victoria, poder, autoridad. Pero le decía, Señor, llévame. ¿Cuántas veces el carro manejaba de noche, llegaba a la frontera? Una vez me eché de San Salvador a la frontera de las Chinamas y terminé después allá en la Unión, hermano. Y después de regreso, decía, Señor, llévame, llévame. Ya no quiero vivir, pero soy demasiado cobarde para quitarme la vida. Pero ya no soporto esta situación. Ya estuvo, Señor, ya estuvo. Y en ese proceso, decía, Señor, si mi vida es show. Quizá esos son los desiertos que uno tiene que aprender a llevar. Porque de repente dice el texto que cuando llegaba el día en que Elcana, en el versículo 4, ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada una su parte. Pero a Ana, versículo 5, daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Espérame. Obviamente el marido no era mal marido. Les daba a cada uno algo, ¿verdad? Y de repente ella, Anita, venga, sí, aquí está el doble. Vea que sí, suena bonito. Es bonito. Uno como pastor es bonito sentirse querido, hermano. Por una oveja. Pero como oveja probablemente es bonito sentirse querido por su pastor. Pero aquí es como, ok, te doy esto, pero en el fondo no es suficiente. Y este término quiero que lo maneje bien. No es suficiente, porque hay algo en el corazón de Ana que no suple todo lo demás. Y cómo necesito, Ángel, ser suplido de parte del Señor. Cómo necesito que ese vacío, esa situación, el Espíritu Santo me la llene. Hermano, tal vez le voy a dar un tip. Aunque en la vida usted tiene que tener un carácter bueno, en la vida usted no puede vivir ahí, ay, no tengo eso, no. Pero no se canse de decírselo al Señor. Eso es importante hoy. O sea, un desierto, cuando yo oigo la palabra conformismo tampoco, pero no, yo creo que Dios tiene, hay 3 teorías bíblicas o 2, vea, una, dígale a Dios una vez las cosas y ya no se las vuelva a decir porque Él ya se las dijo, y otra, insiste en las diciendo, haga lo que quiera, no importa, no podemos hacer doctrina de estas cosas, pero si hay en su corazón un recurrente en algo, sí es importante. Es importante que usted se lo exprese al Señor, aunque no lo ande hablando, todo va a caer mal. Si a todo el mundo se lo anda contando, va a caer mal. Pero a Dios no le va a caer mal jamás. A Dios cuénteselo, desahóguese con Él, hable con Él. Y esto, hermano, va a generar cosas importantes en su vida. Esta parte a mí me inquieta. Jehová no le había concedido algo. ¿Es Dios? Entonces, tal vez entendamos algo. En la voluntad de Dios, dije, en la voluntad de Dios, estamos pasando procesos. Punto. Y eso es el desierto en físico, donde, hermano, tenemos que aprender a ser valientes. Y tenemos que aprender a varias cosas. La primera, manejar el día a día. No se puede planificar la planificación de lo planificado en el desierto. No, hay que aprender a manejar el día a día. El día a día es ¿cuánto vivo? Con $12 al día, con $15 al día. ¿Con cuánto? ¿Con 7? ¿Con 60? ¿Con 600? ¿Con 6,000? No sé.
Ok, entonces cada día trae su propio afán. Cada día tengo una necesidad. Y en el desierto uno tiene que ser práctico. Estuve platicando con alguien que tiene un cáncer terminal. Y cuando llegué me dijo, ya no ore por mí para que sane, pastor, porque no quiero sanar, yo ya me quiero ir con el Señor. Ya tengo varios años de recorrido, ya hice, ya desordené, ya ordené, ya viví. Y me dijo otras palabras, y estoy en paz con Dios. Así que si Él me llama mañana, feliz. Los problemas le quedan a estos, refiriéndose a los hijos, ¿verdad? Pero fíjate qué interesante la perspectiva de este individuo. Entonces me dice, no, ya no quiero por mí, si el Señor ya estuvo, estoy feliz. Pero también quiero que sepa, pastor, de que esta paz que tengo la he obtenido porque he aprendido en los procesos más difíciles de mi vida a ver el poder de Dios. Entonces sé que Él está aquí y estará siempre. ¿Cómo así? Le digo yo. No, y me contó de 2 o 3 experiencias llamadas desiertos, como le llamamos los cristianos, donde ve el poder de Dios. Ve el poder de la restitución, ve el poder de la restauración, ve el poder de la bendición. Y he aprendido, me dijo, a darle gloria a Él en los momentos más complicados. Bueno, doña Ana, hermano, ahí vivía, pero tenía ese vacío. Y dice la palabra que un día determinado les tocó ir allí a Jerusalén. El versículo 7 nos da una luz de algo importante. Así cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Quién la irritaba? Quizás no era culpa de la penina. Pero hermano, esta posición de sentir que no tengo algo es bien delicado y hay que saber manejarla. En la carne, uno, si está atravesando un desierto, te voy a dar 2 o 3 reglas en este versículo. No pelee carne contra carne. Un hijo de Dios no tiene que vivirse peleando. Si alguien le pita a la vieja, usted no la pite. Pítele, Dios te ama, que es diferente, ¿verdad? Pero si alguien lo ofende, usted no ofenda. Es como que, ¿por qué? Porque si no, la crisis interna se vuelve externa. Y lo que el enemigo quiere es que perdas el control. Lo que el enemigo quiere es que en algún momento tú te tires y renuncies. Fui a Multiplaza un día de estos y perdí la tarjetita. Yo no entiendo esas tarjetitas porque tengan de agarrar 2 o 3 de un solo me dan por si pierdo. La pierdo, pero cada rato las pierdo. Entonces estaba negociando ahí con la señorita para que no me cobrara los $15 por el pedazo de cartón, cuando de repente apareció un amigo de infancia y me dijo, hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Bla, bla, bla. Y en eso apareció otra persona y le dice, te presento al pastor Asbun. Hey, vos sos pastor también, le dijo. Vos sos, vamos a ocupar un nombre, el pastor Disney, ¿verdad? Entonces, y le dijo esta persona, no, con J, yo ya me salí de esa de grande. Hermano, me dolió el alma y iba a reaccionar en la carne. Ante loser, dije en mi mente, porque me ofende que esté pero pensé después en el mensaje y llegué a la conclusión, ¿qué habrá pasado en la vida de este individuo? ¿A qué nivel de desesperación habrá llegado? Para alguien que predicó la palabra, para alguien que ministró del Señor, que creía en las cosas de Dios, diga, ya me retiré de eso, ya no estoy interesado en seguir en eso, me dolió el alma. Y creo que es donde el enemigo es donde nos gana la batalla. Porque siempre habrá alguna insatisfacción en nuestra vida, por supuesto. Siempre habrá una crisis, siempre la va a haber. Si no es una cosa, es otra. O sea, excusas para dejar de ser pastor hay todos los días, hermano. Y excusas para dejar de ser cristiano hay todos los días. Excusas para dejar un ministerio hay todos los días. Sin embargo, el permanecer en Cristo es permanecer en las palabras del Señor.
Es el entender lo que significa ser obediente y no llegar al punto donde perdamos el control. Si usted sabe que alguien le saca de sus casillas y le hace perder el control, es hacia esa persona que usted tiene que orar y pedirle al Señor la cobertura en el manejo de esa relación. De hecho, estaba platicando con alguien, es que ese tipo yo no lo soporto, qué de especial va a tener, qué espiritual, si es un pagano. Cuidado, le dije, no vaya a ser que estés hablando de un ungido de Jehová, papá. Con todo y lo feo que es, no vaya a ser que estés hablando de un ungido de Jehová. Con todo y lo problemático que es, no vaya a ser que estés hablando de un ungido de Jehová. Porque hablar de un ungido de Jehová es meterse con Dios. Entonces uno tiene que aprender a mantener el control hacia las cosas, porque el problema no es estar en el desierto, el problema es que la crisis te hace explotar de una manera donde tiras todo y no te queda nada. ¿Sabes cómo es esto? Que por una crisis con tu mujer vayas a comprar 10 galones de gasolina, lo rocías en la casa y le prendas fuego. No, con ella adentro no. ¿Sabes qué es lo feo? Que por una tontera quemaste todo, entonces al final estás en la cuneta con ella. O con él, hermana querida. Y entonces decís, perdí todo, pero al final, ¿qué gané? Nada. Las mayores estupideces yo las he visto en las iglesias por el mal manejo de ciertas problemitas. Esos 3 segundos de la noticia, esos 5 segundos del chambre, esos 10, ese manejo de información, eso lo he visto, hermano, tonteras. He visto gente porque no está en favor de algo, de acuerdo, perder cosas que es su llamado, su vida. Y al final nadie tiene la culpa, solo uno mismo tiene la culpa. Por 3 segundos de explosión, uno incendia lo que le ha tocado construir toda una vida. No puede ser. Entonces la Penina tenía un método, perdón, la doña Ana tenía un método. Y era que cuando iban a la casa del Señor, cuando subían a adorar, ella iba al templo y en serio adoraba en espíritu y en verdad. Y ella hacía lo que su servidor le dice todos los domingos que hagan, que aparezca disco rayado y es presente su causa. Yo no capto porque hay veces no tenemos el valor de presentar nuestra causa. Presente su causa, presente su causa. Y ella le vivía diciendo que quería un hijo, que quería un hijo, que quería un hijo, hermano. Y curiosamente, tarde o temprano llegó. Pero en ese proceso, hay un momento en la porción del texto, que si alguien me busca el versículo, por favor, porque ella está en el templo y está llorando y presentando su causa. Y me lo lee porque tengo tan dilatada la pupila ahorita que nada, maestro. Pero ella, y el profeta de Dios, el siervo de Dios, comete un error. El error es que él piensa que está ebria. ¿Qué dice? Largamente delante de Jehová, Elí estaba observando a la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí tuvo por ebria. No te preocupes si ni el pastor te entiende, porque esto es suficiente para decir que la unción del Señor no está en ese lugar. Hoy somos bien raros para las cosas. Yo oigo una frase que en el fondo me dan risa: la nube se movió de ese lugar. Dicen. Nos volvemos bien místicos. Los evangélicos somos peligrosamente místicos, peligrosamente, diría yo. Sí, pero eso no es espiritual, eso es fachada de legalismo, porque le ponemos palabras bonitas, rebuscadas y un montón de cosas. Pero imagínense la escena: la mujer llega con su carga a la iglesia y el pastor, lejos de orar por ella, la calla, la saca, la mueve. Hermano, ese es otro debate cuando estamos en un desierto. Sí, porque la acusa. Y aquí todos tenemos, todos tenemos algún problemín. Entonces de repente esta mujer, al presentar su causa, el sacerdote, no, ¿cómo va a haber una mujer ebria en la iglesia? ¿Cómo es eso?
Hermano, el enemigo va a querer volverte a poner las debilidades de otros, la falta de discernimiento de otros, la manera de interpretar de otros. ¿Para qué? Para hacerte retroceder. Pero como esta mujer en su desierto tenía clara una sola cosa, el anhelo de su corazón. Y el anhelo de su corazón estaba claro a tal punto de que en su desierto ella le dice: hey, ¿sabe qué, Señor? Si usted me da un hijo, yo le prometo algo, solo lo voy a destetar, es decir, que pase su periodo de amamantamiento y yo lo voy a dejar a don Elí para que lo críe. Quiero que cierre sus ojos. Cierre sus ojos un momento. Piensa en lo que más ama. O piensa en lo que más ama. ¿Ya? Amén. Ok. ¿Ya pensó en lo que más ama? Vaya, hoy imagínese en un parque, sentado usted a la par de lo que más ama. Hay una vista preciosa del otro lado, hay una brisa, hay grama, y usted está sentado en una bonita banca con lo que más ama. Pero de repente llega Jesús caminando, con los ojos cerrados, llega Jesús caminando y se lo toma de la mano, a lo que usted más ama. Y le dice: gracias por tenerlo, yo en este momento lo llevo. Y usted nunca más lo va a ver. Abra los ojos. ¿Qué es lo que más ama usted? Mis hijas. Ok, imagínese. ¿Qué es lo que más ama usted? Familia. Familia. ¿Qué es lo que más ama usted? Su familia. Lo que más ama, sea lo que sea. El gato puede ser, no importa. Pero piense en lo que significa entregárselo al Señor para siempre. Desprenderse de Él, porque hay veces le damos a Dios las cosas, pero parecemos con que las damos con un hulito, y cuando nos conviene las jalamos, y cuando nos conviene se la tiramos, y cuando nos conviene la jalamos, y cuando... O sea, si usted está enferma y le va a entregar la enfermedad, entréguesela de un solo. Si usted está en una situación, entréguesela de un solo. Esta mujer hizo un juego bien poderoso, porque en ese juego poderoso le está diciendo: Señor, toda mi vida he querido esto, pero ¿sabes qué? El día que me lo des, el día que mis ojos lo vean, el día que la casa de mis sueños me la des, el día que entre a esa casa y sea mi casa, ¿qué voy a hacer con esa casa? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué voy a hacer con lo que no he tenido toda mi vida? ¿Qué es mi desierto? ¿Qué voy a hacer el día que me devolvás lo que la vida me quitó? Te lo voy a entregar. Porque al final no es ni relevante, Samuel, fíjese. Si lo ve en la perspectiva de vida, no es ni relevante la meta. Vivimos en un despelote de vida, buscando unas metas, hermano, alcanzando metas, y quiero conquistar esto, y quiero hacer lo otro, y quiero hacer lo otro. Pero al final, creo que como dice esa frase perdón que use el eslogan de Johnny Walker, ¿verdad? Más allá que el destino, lo más emocionante es el viaje. Pero en el proceso, el viaje, los altos y los bajos, las situaciones, hermano, no puedes negar lo emocionante que es saber que Dios está contigo. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Entonces, no andes buscando la vida ajena, es la suya. Y la suya es importante que la tenga clara. Siempre va a carecer de cosas que a otros le falta, le sobra, y siempre va a abundar de cosas que a otros le falta. Así es la vida de todos nosotros. Yo no puedo anhelar ser el pastor de otra iglesia, no me interesa. Y cuando desvío mi mirada, digo: ay, la iglesia tal, la iglesia de fulano, la iglesia del otro. No, esta es la iglesia que Dios me dio. Ustedes son las mejores ovejas del mundo, punto. Espere, no era por el aplauso, no, espéreme. A mí no me interesa. Esta es, punto. Y debe haber iglesias con un montón de cosas, chunche, gente que probablemente sean diferentes, nada más.
Ana, hermano, ese día se la jugó toda, porque le entregó al Señor lo que su desierto era. Pero la mayor bendición está en que cuando se lo dio, señorita Letona, cuando pasó el proceso, lo honró. Algo que he observado en muchos cristianos, y me incluyo muchas veces en mi vida, es que yo soy muchas veces hijo de deshonra. Porque cuando he pasado procesos, clamo y clamo y clamo y clamo, y cuando salgo adelante, yo no honro a Dios en algunas cosas. Estaba revisando, haciéndome un mea culpa, y lo observo en mucha gente. Pasó la prueba, chivo, necesito estar en prueba para seguir de la mano de Dios. Necesitamos siempre algo que no esté bien para decir estoy buscando a Dios, porque cuando estamos bien se nos olvida a Dios, hermano. Entonces uno dice, bueno, aunque doctrinalmente puede ser conflictivo, pero gracias a esta situación es que oro más, porque quizás no orara. Sí, quizás a esta hora estaría con mi pantalla de 200 pulgadas en la casa, en shorts, ¿me entiende? Sin hacer lo que corresponde. Simple y sencillamente. Cuídese. Y de todo corazón quiero que piensen cuál es su desierto. ¿Qué es lo que no te le hace sentir gusto a la vida? ¿Cuál es el desierto? Nada más. Fíjense que el desierto de algunos es culpas. Y es necesario que se perdone. Es necesario que le diga al Señor, Padre, yo te entrego todo, en el nombre de Jesús. Frecuentemente me hacen esta pregunta: ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? Lo primero, recibir a Cristo como tu Salvador personal, pues permitiéndole a Él entrar en tu vida, puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar, solo Él. Recibir a Cristo es hacer una oración diciéndole al Señor: Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus propósitos. Perdona mis pecados. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón. Para crecer espiritualmente, debes hacer básicamente 3 cosas. Leer tu palabra. La palabra de Dios te hablará día a día. La Biblia alrededor de cualquier elemento que estés atravesando. En segundo lugar, que puedas orar, platicar con el Señor de todo lo que te pasa, y también congregar, reunirte con otras personas como tú a escuchar la palabra de Dios y a aprender de Él. En Iglesia Quemuel te esperamos en el Hotel Hilton Princess de la zona rosa de San Salvador. Ven y acompáñanos todos los domingos y permite que podamos abrazarte y estrechar tu mano. Dios te bendiga.